Continuamos hablando con Juan Cheput. Él ha sido ministro de Estado, ha sido congresista y obviamente también hace el análisis político en nuestro país. Y hablábamos antes a la pausa de que qué le pareció esta expresión desatinada totalmente de la presidenta Boluarte el día viernes acá en La Libertad, en torno pues de que ella es la madre de los peruanos y César Acuña es el padre de los libertarios. El señor Cheput creo que lo ha resumido de la mejor manera. Han hecho el ridículo total, ¿no? Y ambos están mal asesorados y con la popularidad por los celos. Señor Cheput, un gobierno, reitero, con un respaldo insignificante, y un gobierno regional también liderado por Acuña que no levanta, ¿no? Ante las grandes expectativas que generaba el señor Acuña, miren cómo estamos, ¿no? Con criminalidad, con el dengue, en fin, o sea, estamos sinceramente re mal, doctor Cheput. Sí, definitivamente. Yo creo que hay un problema de autoridades a lo largo y ancho del país. No es exclusivo de Dina Boluarte ni del señor Acuña en La Libertad. Si tú vas por Lambayeque y ves lo que le pasa a Jorge Pérez o a Neira en Piura, etcétera, etcétera, la situación es exactamente la misma. Gobernadores regionales que se han convertido en pedigüeños en lugar de generar las condiciones para que mejore la situación en su respectiva región. Y por el lado de la presidenta, su irresponsable actitud de no darse cuenta que con 6, 7, 8% de popularidad es imposible que pueda surgir alguna buena política pública, pues la gente no le hace caso, no tiene autoridad. Por ejemplo, el de hoy. La señora Boluarte da una conferencia con todo su gabinete ministerial para decir lo que vienen haciendo este año en diversos sectores y ni siquiera es tendencia en Twitter. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ella y Otárola son personajillos de 6, 7% de popularidad y a la gente no les importa lo que estos señores digan. Y entonces, si ella no se da cuenta que tiene que hacer un cambio real en el gabinete, ella va a ser culpable del desbarajuste que se va a armar en el país en los próximos meses. Hizo el cambio de 4 ministros, entre ellos podemos destacar pues al ministro de Economía, que ya se caía solito, el ministro de Energía y Minas, ahí está el señor Rómulo Mucho, en fin, pero de ahí paramos de contar, el resto, los que debieron haber salido, se mantienen, y entonces, ¿qué cambios hubo en realidad? Lo que pasa, mira, y en relación a lo que hablaba el doctor Cabrera hace un rato, que yo, si bien es cierto, respeto el tema constitucional, acá el tema es eminentemente político. No es de normas, no es de decretos, ni cosa por el estilo. Lo que la ciudadanía quiere es un cambio de rumbo en el gobierno. Y eso solamente se logra de una manera, cambiando a Otárola, poniendo a un premier de calidad, que convenza a otro grupo de personas interesantes para que se incorporen al gabinete y luego haya un nuevo punto de inicio a partir del mensaje que dé el nuevo premier en el Congreso. Lo hizo Toledo. Cuando Toledo tenía una popularidad cercana al dígito, o llegó inclusive al 9%, un poco más que la señora Boluarte, cambió a Beatriz Merino y puso a Carlos Ferrero, que durante 2 años sacó el gobierno adelante. Igual sucedió con el presidente Alan García. Cuando Alan García cae 20 puntos como consecuencia del baguazo, Claro. sacó a Yehude Simons y puso a Javier Velázquez Quequén. Cuando Nadine Heredia hace que estalle un escándalo en el gobierno de Ollantumala que también le quita popularidad, sacan al ministro Jiménez Mayor y colocan a Pedro Cateriano, y eso significa un nuevo rumbo en el gobierno de Ollantumala. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Que la presidenta no se da cuenta que es un estorbo, un lastre, el señor Alberto Otárola. No tiene peso político. Ellos dicen, no trabajamos para las encuestas. ¡Qué gran error! En la medida de que no se tome una decisión concreta de cambio de Alberto Otárola, esto va a seguir igual. Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte se mantiene, no solamente por el señor Otárola, sino porque tiene el respaldo de otros grupos políticos, como el fujimorismo, en este caso Fuerza Popular, como Alianza para el Progreso, qué duda cabe de que el señor Acuña
está haciendo un cogobierno con la señora Boluarte, y son ellos los que le dan el sostén finalmente al régimen. Así es, Acción Popular, Somos Perú, Claro, Alianza para el Progreso, Renovación. Fuerza Popular están cometiendo un error gravísimo. Renovación Popular, el señor Rafael López Aliaga es un Boluarte lover, ¿no? Para hablando muy bien de Sí, ella, sí, sí. seguramente porque necesita pues los recursos presupuestales, pero el problema está allí, en que no hay oposición. Tres de las personas que hemos mencionado de los partidos políticos tienen a personas que han sido candidatos a la presidencia del Perú, el señor César Acuña, el señor Rafael López Aliaga y la señora Keiko Fujimori. Y la pregunta es, ¿quién ejerce la oposición para que se convierta en una conciencia crítica de Dina Boluarte? Nadie. Alejandro Toledo tenía como principal opositor a Alan García. Alan García tenía como principal opositor a Ollanta Humala. Ollanta Humala tenía como principal opositor a Keiko Fujimori. Y eso te obligaba a actuar bien, a mejorar, a conducirte de manera adecuada porque tenías un Congreso que te fiscalizaba, que te ponía contra las cuerdas. Pero ¿qué tenemos acá? El Perú se desangra. La Libertad tiene una zona tomada como Patás. Hay extorsión, hay sicariato, hay secuestros, hay asesinatos, hay robos, ¿no? Una serie de cosas, y no solamente en La Libertad, en todo el país. ¿Y de qué se preocupan los señores congresistas? De la Junta Nacional de Justicia, Exacto, eso hoy. del tema de Paolo Guerrero, ¿no? De cosas de ese tipo. Escuchar a los congresistas hablando de Paolo Guerrero como si fuera la gran noticia del país, por favor. O hablando de la Junta Nacional de Justicia que ni siquiera han podido conseguir las firmas para un pleno extraordinario y por lo tanto tampoco la van a tener para poder desaforarlos. Doctor Chaput, usted ha sido ministro, usted ha sido congresista, o sea, ha estado en los dos escenarios, en el Ejecutivo y en el Legislativo. La pregunta directa es la siguiente. Desde el Congreso, ¿se puede legislar en estos instantes en torno a la lucha contra la criminalidad? ¿El Congreso puede estar dando normas ahorita que puedan de una manera garantizar la lucha contra estos sicarios, estos extorsionadores? Por supuesto, mira, con medidas básicas. Una, por ejemplo, modificar el régimen de 24 horas por 24 horas de los policías, que lo único que hace es que estén cansados. Hace tiempo se viene planteando como alternativa que vuelvan a turnos de 8 horas o 10, para que de esa manera estén lúcidos en 3 turnos. Pero sin embargo, como quieren privilegios para los policías, para que tengan un día libre de irse a trabajar a un banco, ¿no? O a una empresa, no se cambia ese régimen. Otro, prohibir de una vez por todas, y esto lo podría hacer el Congreso, si saben que los sicarios van de 2 o de 3 en una moto, ¿por qué no se prohíbe que vayan 2 personas en una moto? ¿Tan difícil es? ¿Tan complicado es decir solamente viajas en una moto y tienes que utilizar un chaleco con el número de la placa, como es en Colombia, por ejemplo? Yo he estudiado en Colombia, soy profesor en Colombia, y en Colombia el tema del sicariato se combatió así. Solo una persona por moto. Y encima la persona tenía que llevar un chaleco con el número de la placa de la moto. Claro. Para que de esa manera sea claramente identificado. Y se paró el sicariato. Acá no, acá salen los señores que manejan su Harley Davidson, que se pasean por, ¿no? En su moto gigantesca, y dicen, no, yo no quiero usar eso. Quieren sus Pero la privilegios situación, y con eso fomentan. Ahí nomás te doy 2 ejemplos. Y por otro lado, mira lo triste que es el país. Nunca ha habido tantos militares y almirantes en el Congreso. Del señor Chiabre, el señor Williams, los generales, es del señor Cueto, el señor Montoya, que son almirantes, ¿no? Nunca ha habido tantos militares en el Congreso y la seguridad está peor que nunca. Estos señores no hacen nada en la Comisión de Defensa ni en la correcto. Comisión de Inteligencia, Doctor lo Chaput, cual demuestra que zapatero a tus zapatos. sin embargo, doctor, y con esto vamos terminando la entrevista, el gobierno responde a un pedido del señor Acuña para declarar un estado de emergencia. Al final, el estado de emergencia sigue siendo más de lo mismo y el gobierno le ha dicho, ¿sabes qué? Ya, tu capricho es un estado de emergencia, toma tu estado de emergencia. Pero ojo con ello. César Acuña como líder tiene un desgaste y está teniendo un desgaste acelerado. Ojo, es el dueño de un partido político, es el gobernador regional, está haciendo un cogobierno con Dina Boluarte, tiene la presidencia del Congreso, o sea, pero pese a todo esto, poco o nada está haciendo
para de alguna manera pues luchar contra los flagelos que tenemos. Tiene, por ejemplo, no solamente hablamos de la delincuencia, ¿ah? En torno al ministro en el Ministerio del Interior tiene al viceministro del Interior, En salud tiene al ministro de salud, señor César Vázquez. Y así vamos contando la cuota de poder que tiene Acuña el gobierno de Dina Boluarte. Pero todos los males no solamente golpean a Dina Boluarte, sino también, reitero, al mismo líder de APP. Mira, yo no puedo negar que en algún momento estuve muy cerca de César Acuña y a mí me apena que él no tenga un entorno político. Él está rodeado de gente que lo aprecia mucho, lo quiere, ¿no? Lo sobornea inclusive, pero no hay políticos a su alrededor. Porque si hubiera políticos reales, honestos, le dirían, ingeniero Acuña, por favor, aléjese de Dina Boluarte porque ella tiene 6% de popularidad. O le diría, los estados de emergencia no sirven para nada. Exacto. Como se ha demostrado en San Martín, en Sullana se ha incrementado la delincuencia más y Sullana está por cuarta vez con estado de emergencia. Patás también está en estado de emergencia, Acá Trujillo estuvo 7 veces con estado de emergencia en 2023. Y eso se ha demostrado que no sirve para nada, ni eso ni las Fuerzas Armadas. Para lo único que sirve son para las licitaciones a dedo, nada más, que no sirven para nada tampoco. Entonces, si el gobierno acepta eso, es porque el gobierno es parte del problema. Porque un buen ministro del Interior, un buen ministro al lado de Dina Boluarte, un premier, ¿no? Le diría, eso no sirve para nada, vamos a articular otro tipo de medidas. Pero no. Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Fracasa el estado de emergencia, el pueblo se sume en la desesperación y si a eso le agregamos que estamos en una situación complicada, porque empiezan las matrículas escolares y la gente no tiene dinero para matricular a sus hijos o comprar los útiles, los negocios quiebran por la extorsión, se incrementan los secuestros o los asesinatos de personas y los padres van a tener miedo en esta época de secuestros, van a tener miedo que sus hijos vayan al colegio en todo el país, pues simplemente el cuadro es de terror. ¿Por culpa de qué? De una señora como Dina Boluarte, que trae de ministro del Interior a un señor que hacía Uber en Estados Unidos. Que tenía 10 años en Estados Unidos, pero haciendo Uber. El señor Víctor ¿No? Ese es el ministro del Interior actual. Entonces, ahí tenemos a la gran culpable Dina Boluarte, ¿no? Efectivamente. Señor Cheput, en todo caso, ese es el panorama con el cual ingresamos a esta semana que, reitero, se nos viene días difíciles, ni siquiera se nos viene semana, se nos viene de acá para adelante momentos muy, muy críticos, como bien lo ha dicho el Cheput. Tenemos la inseguridad, tenemos el tema del dengue, tenemos el tema de la sarampión, tenemos el tema de COVID, se nos vienen las lluvias, en fin, o sea, y la crisis económica persiste, el turismo está que se reduce, producto de todo este panorama, señor Cheput. Entonces, se nos vienen semanas difíciles en tanto no haya un cambio radical en el gobierno de Boluarte. Así es, sin ninguna duda. Y ese cambio radical significa que ponga a un ministro de talento en lugar del incompetente que está ahí, que es el señor Alberto Otaru. Efectivamente. Señor Cheput, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Como siempre, un abrazo fuerte.